Ahora el tema de hoy va a ser, bueno, les voy a hablar de Ortega y Gasset. Sí, Ortega y Gasset, más que todo. Ellos hablaban de, ellos hablaban de yo y mi circunstancia. Ellos hablaban de ello. Ese es el tema de hoy. Ortega y Gasset, yo y mi circunstancia. Ellos hablaban de esa idea. Bueno, tengo que explicarla para que lo entienda mejor. Y eso es lo que haré. Yo y mi circunstancia. Eh, para Ortega, la vida es lo que hacemos y lo que nos pasa. Nuestra vida es ese dinámico quehacer de tratar con el mundo, dirigirse a él, obrar en él, ocuparse de él. Y voy a tocar un tema, una palabra que puede ser extraña para algunos. La palabra es adanismo. Y ustedes miran, ¿qué es esto? ¿Qué te refieres con adanismo, Ángelo? No, 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 no es difícil. No, no, no. Adanismo, eh, Ortega, como les estaba hablando de él, se inventó un término muy gráfico para definir aquello de lo que los españoles debían alejarse definitivamente, el adanismo. Esto de aquí. El adanismo consistía en el error de pretender comenzarlo todo de nuevo sin seriedad intelectual, sin alguna seriedad intelectual, sin continuidad en el proyecto, sin cooperación. En un trabajo de 1910 titulado Adán en el paraíso, lo voy a escribir por acá, en un título, ¿no? Titulado en un trabajo, 1910, Adán en el paraíso. De acá. Adán en el paraíso. Adán en el paraíso. Tararara, tararara, ta, 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 ta. En esa obra, en ese trabajo de 1910 titulado Adán en el paraíso, en este de aquí que estoy escribiendo, él critica esa idea en términos que algunos estudiosos de Ortega han interpretado como el anuncio de su etapa filosófica posterior, la habitualmente denominada etapa perspectivista, expresamente iniciada en 1914 con las Meditaciones del Quijote, que fue su primer libro. En él aparece ya conceptualizada de modo rotundo una idea que se ha convertido casi en tópico, la de que yo soy yo y mi circunstancia, que se suele considerar el núcleo duro de la posición orteguiana durante esos años. Ortega y Gasset, José. Madrid, 1883 hasta 1955. Es hijo del famoso periodista José Ortega y Munilla. Estudió en la Universidad de Madrid y en 1905 marchó a Marburgo, Alemania, donde, en contacto con la escuela neocantiana, adquirió un profundo conocimiento del pensamiento alemán. Al regresar a Madrid se incorporó a la universidad y desde su cátedra de metafísica y los periódicos y revistas en los que colaboró asiduamente o que él mismo fundó, como la Revista de Occidente, intentó liberar el pensamiento español de la esterilidad en que se encontraba sumido y formar un núcleo de intelectuales acorde con los tiempos. Él participó activamente en la vida política española y apoyó la proclamación de la Segunda República, pero al estallar en 1936 la guerra civil, abandonó España y residió en Francia, Países Bajos, Portugal, Argentina y Alemania, y volvió a España en el mismo año de su muerte. Ortega entiende el conocimiento filosófico como una flexión sobre la vida propia, sobre la propia vida, como un diálogo con el entorno, desde la circunstancia concreta en la que cada hombre se haya inmerso. El instrumento de dicha reflexión es la razón, pero no la razón abstracta que utiliza la ciencia, sino la razón vital o razón histórica. Entre sus obras más importantes figuran Meditaciones del Quijote, que fue publicado en 1914, El Espectador, 8 volúmenes publicados entre 1916 y 1934, España Invertebrada, publicada en 1922, El tema de nuestro tiempo, 1923, La rebelión de las masas, 1930, e Ideas y creencias, 1940. Y quiero hablarles algo más, ¿no?, sobre esta obra de Adán en el paraíso. En esto de aquí, Ortega emplea por un lado el término vida rigurosamente, en el sentido de vida humana, de vida biográfica, no en el sentido de la ciencia de la biología, y por otro, insiste en la importancia de lo que está en torno al hombre, de todo lo que le rodea. Adán en el paraíso significa, por tanto, yo en el mundo, en un mundo que no es propiamente una cosa o una suma de cosas, sino un escenario en el que el yo actúa, porque la vida es tragedia o drama, algo que el hombre hace y le pasa con las cosas. Tampoco antes de él
sino que es función de él. La identidad de cualquier hombre tiene como contenido su propio proyecto, es decir, el papel que decide representar en el drama de su existencia, drama que a su vez consiste y se agota en su argumento. El argumento y solo el argumento es la sustancia de la vida. Arrojado en medio de las circunstancias, el hombre tiene que determinar de antemano lo que va a hacer. Ni la vida puede pensarse a la manera de Parménides como sustancia, ni el ser del hombre es otra cosa que mero pasar y pasarle. Pero si esto es así, si el hombre es lo que le ha pasado, lo que ha hecho, entonces lo que realmente tiene es historia. Es eso lo que decía Ortega y Gasset. Y voy a tocar otro concepto que es algo ya algo más fácil de entender, ¿no? Él decía la vida como, no fue por aquí, la vida como qué hacer. Él decía la vida como qué hacer. ¿Qué significa esto, Ángelo? Bueno, según Ortega, según él, la vida nos es dada no como hecha, sino como pendiente de hacer, o con la expresión cotidiana del autor, como que hacer. La vida es un permanente hacerse a sí misma, un autofabricarse. Se está ante una nueva metafísica de la vida, ante una nueva consideración del mobiliario del mundo, una nueva ontología fundamental. Si se entiende por ontología esa parte del discurso filosófico que nos dice lo que hay y de dónde se desprende una idea renovada de moral. El hombre no tiene naturaleza, el hombre no es su cuerpo, que es una cosa, ni es su alma, psique, conciencia o espíritu, que es también una cosa. El hombre no es cosa ninguna, sino un drama, su vida, un puro y universal acontecimiento que acontece a cada cual y en que cada cual no es, a su vez, más que acontecimientos, o más que acontecimiento. Eh, Él decía algo muy importante. Él decía que el hombre es protagonista de su vida. Ese es su pensamiento más fundamental. Él decía, el hombre es protagonista de su vida. El hombre es protagonista de su vida. Eso es lo que él decía, Ortega. Él decía, al hombre en su propia vida no le es posible colocarse en el lugar del espectador. Antes bien al contrario, el sujeto a quien le acontece dicho drama no está al margen de él. ¿Entienden? Eso es lo que él decía. Ese es el pensamiento de Ortega. Él decía que el sujeto a quien le acontece dicho drama no está al margen de él, ni tampoco antes de él, sino que es función de él. Eso es lo que decía Ortega y Gasset. Eso es lo que ya había dicho anteriormente, pero se entiende la idea, ¿no? Claro que sí, yo digo que sí. Y en el periodo entre 1902 y 1914, Ortega se dedicó sobre todo a combatir los modos mentales imperantes en la España de la época. Había regresado de Alemania imbuido de un kantismo fundamentalmente epistemológico que él identificaba con el método riguroso de filosofar. La conmoción que sufrió al constatar la situación cultural de su país, lo que pudiéramos llamar el desmesurado peso de un mal tradicionalismo, fue enorme, muy enorme. Frente a esto, su reivindicación consistió en revalorizar la auténtica tradición, una tradición que, dicho con una de sus expresiones favoritas, permitiera a España estar a la altura de los tiempos, justo lo que los tradicionalistas habían sido incapaces de hacer, precisamente por su incapacidad para conservar la tradición que tanto decían amar. Frente a ellos, Ortega propone una actitud vivificadora del pasado, vinculándola al presente para que sobreviva en el futuro. La retórica tradicionalista, tras sus grandilocuentes declaraciones, esconde una real incapacidad para desprenderse de las ideas envejecidas, para combatir una espiritualidad anquilosada más que todo, ¿no? Impotente para discriminar, pretende salvarlo todo, y eso le cuesta petrificar el pasado. Ortega defenderá la necesidad de cultivar un modo de civilización que, sin dejar de ser auténticamente español, pueda calificarse también como fundamentalmente europeo. Y lo más propio de Europa es la educación, la cultura, la ciencia pura, en particular incluyendo la filosofía, es considerada por Ortega la raíz profunda de la civilización europea. Se comprende desde este trasfondo que la actitud orteguiana sea la de admitir todas las ideas, con tal de que tengan un tinte europeo. Y eso es algo que quiero dejar bien en claro, ¿no? Eso es lo que decía Ortega y Gasset, yo y mi circunstancia. Él decía que el hombre es protagonista de su vida. Y eso sería el tema de Ortega y Gasset. No es tan complicado de entenderlo, pero lo he tratado de vincular fácilmente, ¿no? Hasta incluso he tratado de explicarlo lo más rápido. He tratado de explicarlo lo más preciso posible y he tratado de reducirlo. Y eso sería todo. Gracias. Eso sería Ortega y Gasset.